buenas noches, hermanos ecuatorianos, colegas, amigos. El tema de hoy es el siguiente. Hablemos de todo un poco y un poco de todo en el derecho. ¿Por qué lo digo esto? Cuando en la práctica profesional estamos frente a una audiencia, hay ciertos colegas de ciertas instituciones, generalmente, y también abogados litigantes, que cuando da la palabra el juez, solicitan lo siguiente: solicitan que se difiera la audiencia, que no se realice la audiencia o la diligencia, porque simplemente dicen, no estamos preparados o no estoy preparado. Necesito tiempo para la preparación, para la defensa. Me pregunto, cuando un médico se encuentra ante una emergencia, la actual por ejemplo, ¿acaso él puede pedir tiempo para irse a preparar, para atender al paciente, para atender al enfermo? En sus manos está la vida. Asimismo tiene que ser el abogado litigante. El momento en que se le llame, el momento en que se le necesite, tiene que estar preparado para realizar la defensa, ya sea acusando o ya sea defendiendo o representando a la fiscalía o a cualquier otra institución. Lastimosamente, estas situaciones se han dado en un 70% en la práctica profesional. Un llamado, colega profesional, nunca solicites tiempo para irte a preparar. Por ejemplo, se me ocurre este momento que estamos hablando. ¿A dónde nos lleva el hablar? A la oratoria forense. ¿Qué es la oratoria forense? Es la forma de darse a conocer en materia forense, de convencer a un juez, a un jueces de un tribunal, para conseguir la teoría del caso, la argumentación planteada por nosotros. La oratoria forense contiene dos formas. La primera, las formalidades, es decir, el cómo te ven, te tratan. Como abogado litigante tienes que vestir bien, tienes que ser quizá hasta elegante, tienes que tener una buena voz, la mirada al frente, el don del convencimiento, pero sobre todo estar muy bien preparado en el tema que tú vas a exponer, en la argumentación inicial, en la argumentación de fondo, en la argumentación de cierre, en la oratoria forense, en el discurso forense. Eso se me ocurre, por ejemplo, hablar de los principios jurídicos. ¿Qué son los principios jurídicos? Sabemos que son todos aquellos que ponen un límite a un Estado para que no se cometa una arbitrariedad, por ejemplo. Se me viene a la mente el principio de independencia. Independencia de la función judicial frente al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, por ejemplo. Se me viene también el principio de imparcialidad. Todo juez, todo fiscal, todo operador de justicia se supone tiene que ser imparcial, es decir, no estar ni con la una parte ni estar con la otra parte. ¿Qué son las partes procesales? La parte procesal tenemos a la víctima, por ejemplo, en donde la victimología estudia la situación de la víctima, el por qué se cometió el delito, cuál es la afectación psicológica, la afectación física a él, a sus familiares, qué es la víctima, quién es el ofendido. La víctima, por ejemplo, puede ser una persona natural, también puede ser una persona jurídica, es decir, una entidad, una institución, un cuerpo colegiado. El mismo Estado puede ser víctima. Ahora mismo, toda la sociedad, todo el conglomerado y toda la humanidad está siendo víctima. Se me viene a la mente el delincuente, el ofensor, el victimario. ¿Qué estudia? ¿Qué ciencia estudia para él? Obviamente es el derecho penal, pero también está para cuando recibe una pena, una sanción, está la penología. ¿Qué es la penología? Es el estudio de las sanciones, de la pena. De ahí que se deriva, por ejemplo, al derecho penal ejecutivo. ¿Qué es el derecho penal ejecutivo? Eso se llama el derecho penitenciario. Es decir, todas las reformas, todos los principios que le favorecen al reo, a quien está cometiendo o ha cometido un delito. Está ahí, me viene a la mente el principio indubio pro reo, es decir, todo lo que más le favorece al reo, se aplica en una audiencia de juicio. Que en la audiencia de juicio, ¿qué es la audiencia de juicio? Hemos visto, es el momento procesal en donde se le juzga al presunto delincuente para declararlo culpable o inocente. ¿Qué es la inocencia?
La inocencia es un principio, se dice, es una presunción. Yo diría que es un derecho humano, innato al ser humano, que garantiza que tiene que ser inocente desde el inicio de un proceso penal hasta cuando concluya el mismo, hasta cuando esté ejecutoriada la sentencia. Ese principio es básico, fundamental, está garantizado en los principios jurídicos, en la ley nacional, leyes internacionales. Hablando de leyes internacionales, nosotros tenemos, por ejemplo, la jerarquía de las leyes. Teníamos antes lo que conocíamos la pirámide de Kelsen, es decir, donde estaban antes la Constitución y otro tipo de leyes. Hoy conocemos como el estructuralismo, en donde está a la par las normas constitucionales y las normas de carácter internacional. Pero cuando se trata de las normas de derechos humanos, se llama supraconstitucionalidad. Es decir, adquieren mayor valor las normas de derechos humanos que favorecen, en este caso, un proceso penal, tanto para la víctima cuanto para el ofendido. También están protegidos los entes, las partes procesales, los sujetos que coadyuvan al proceso penal. Tratándose de esto, por ejemplo, están los jueces, están los fiscales, están los abogados, están los policías. Hablemos de los policías. ¿Qué ley le protege a los policías? A los señores policías les protege el Código de Conducta de las Naciones Unidas. Ahí está la forma de proceder en un Estado ordinario, en un Estado democrático. La forma de proceder, por ejemplo, en un estado de excepción, en un estado de emergencia. Es decir, no exceder en sus atribuciones, siempre y cuando no esté en riesgo la vida, los bienes jurídicos de personas, de terceras personas, sus bienes jurídicos. Ya hablamos lo que son los bienes jurídicos. Los bienes jurídicos son todos los derechos inmanentes, inherentes al ser humano. Se nace con ciertos bienes jurídicos como la vida, la libertad, la salud. Antes la salud no era considerada como derecho humano primordial. La vida, el debido proceso, la seguridad jurídica, derechos que significan tener acceso a la protección del Estado, a la protección internacional. Se me viene a la mente precisamente los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son todos aquellos derechos, libertades y garantías desde que nace, inclusive antes de que nazca una persona. Una vez que ya es persona, adquiere sus derechos hasta que muere. Inclusive hasta después de morir tiene ciertos derechos. Los derechos humanos se han clasificado de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y de última generación. Los primeros han sido los derechos civiles, luego los derechos políticos. Tenemos lo que se denominan los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos los derechos de última generación, que son conocidos también dentro de la doctrina como derechos polémicos, como el aborto, la eutanasia, el derecho a la estética, es decir, a cambiar su cuerpo, el derecho también al ocio, a la diversión. Todos estos derechos están garantizados en nuestra Constitución de la República y están garantizados a nivel internacional. Hay derechos universales, aquellos que son para todos los seres, como el derecho a la paz como primer derecho humano, el derecho a la libertad. Hoy por hoy, luego de la paz, ya no es ni la propia vida, es la salud, es decir, la protección íntegra, la protección psicológica, la protección de los seres humanos a nivel universal. A través de esta pandemia nos ha llamado a la reflexión. ¿Cuáles son los nuevos derechos del futuro? Uno de los nuevos derechos al futuro, por ejemplo, será no la muerte digna, sino a morir despidiéndose de sus familiares. A una muerte, a guardar el honor después de muerto. Algunos se preguntarán si un muerto tiene derechos después de haber muerto. Claro, por supuesto que sí. Alguien fallece, alguien muere, después de ello generan obligaciones, generan inclusive en la vida de sus herederos ciertas situaciones jurídicas, por ejemplo, la mala fama, el buen nombre o el mal nombre que se le puede dar a alguien que ya falleció. Hay nuevos derechos, los derechos intocables, que yo los voy a llamar o los denomino, son aquellos derechos que tú tienes dentro de las redes sociales, dentro del plano telemático, informático. Hoy nadie puede tocar tus derechos. El derecho a proteger tu integridad física, eso ha existido, pero ahora en el futuro, con el nuevo orden mundial, nadie tiene derecho a ponerte una vacuna, por ejemplo, en forma obligatoria, aparentemente. Sin embargo, en un estado de excepción, de emergencia, tienes que colocarte la vacuna. Posteriormente viene la implantación de chips en tu cuerpo humano. Ya no necesitas dinero en efectivo. Necesitarás un chip, simplemente pondrás
tu mano, colocarás tu mano frente al otro a quien obviamente uno de los nuevos derechos es el derecho a la distancia, el derecho a estar 2 metros más allá para no contagiarte. Obviamente cambian las normas sociales, las normas morales, con ello lleva a una nueva legislación universal. A eso vamos, a una justicia universal. ¿Qué es la justicia, por ejemplo? La justicia generalmente hemos conocido como el derecho, dar a cada uno lo que le corresponde. Hay diferentes tipos de justicia, la justicia retributiva, la justicia equitativa. Hay una justicia universal, regional. Hay una justicia, por ejemplo, hoy en nuestro país, la justicia se denomina una justicia garantista. Me viene a la mente el garantismo penal. El garantismo penal, diríamos nosotros, el derecho del amigo, el derecho de las libertades, el derecho de las garantías judiciales frente al derecho del enemigo, que algún momento ya lo tocamos, de Gunther Jacobs, frente al garantismo del derecho del amigo, que viene de Luigi Ferrajoli y otros que defienden los derechos humanos. Son dos corrientes opuestas. Sin embargo, en la pequeña obra que próximamente lanzaré para un poco de conocimiento, le estoy titulando La fusión de la neoinquisición con el neoconstitucionalismo. Es decir, todas las garantías se fusionan con la neoinquisición, con el garantismo. ¿Qué es la neoinquisición? Nosotros hemos visto y conocemos lo que es la Inquisición, que mantenía penas crueles, inhumanas. Las pruebas obviamente eran las pruebas a escondidas. Había el valor procesal penal de más valía frente a las pruebas que no tenían la legalidad. Vivían en un estado de derecho, es decir, en base de lo que la letra de la ley establecía, frente al garantismo, al neoconstitucionalismo, que nace propiamente después de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en un estado social de derecho, privilegiando antes los derechos sociales de la sociedad frente a los derechos individuales. Luego, con el neoconstitucionalismo, con las nuevas corrientes de derechos humanos, se da privilegio a los derechos individuales frente a los derechos colectivos. De ahí, por ejemplo, los derechos de las minorías, LGBT, los derechos en cuanto a raza, afros, derechos de las mujeres embarazadas, de los adultos mayores, de los niños. Esos se llaman grupos vulnerables. Los que están privados de la libertad tienen muchos y más derechos que todas las personas que no están dentro de esa vulnerabilidad. Me viene a la mente, por ejemplo, el asunto del derecho penal ejecutivo, que no es otro de sistema penitenciario que estudia todas las rebajas, todos los sistemas que protegen a los reclusos. A nivel internacional tenemos principios para los reclusos, tenemos convenios que les favorecen a los reclusos. Sistema penitenciario, por ejemplo, es importante hablar hoy en día qué significa. Doctrinariamente vivimos un sistema todavía panóptico, es decir, en la parte física, en donde tienen y deben ser controlados en las diferentes alas del espacio físico. Sin embargo, nuestro país acogió el sistema de Pensilvania o pensilvánico, es decir, muy parecido a lo que se establece en un cuartel, en una escuela, en un nuevo colegio, es decir, físicamente está dividido en alas. Hoy tenemos sistema penitenciario en mínima, mediana y máxima seguridad. Cabe mencionar que los reclusos hoy por hoy en el país tienen la prelibertad, los que están con el código anterior tienen el beneficio del sistema semiabierto. Están manifestando y preguntándome la verdad sobre los presos, es decir, que un asambleísta se le ocurrió enviar un oficio al presidente de la República para que salgan todos los presos, todos los privados de la libertad. No sea mentiroso, señor asambleísta. Usted es un farsante y un mentiroso. No, un simple oficio lo puede enviar usted, lo puedo enviar yo, lo puede enviar cualquiera. Está en manos de la asamblea. Ahí viene, quienes crean las leyes son los asambleístas. Quienes modifican las leyes, los asambleístas. ¿Quiénes reforman las leyes? Los asambleístas. Con una simple petición de un asambleísta a que el presidente ponga el ejecútese, no funciona. Eso no es principio de legalidad. Lo que funcionaría es algún decreto, por supuesto, otorgado, un decreto o una resolución del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia, de la Corte Constitucional. ¿Por qué me refiero en este momento a las resoluciones y a los decretos? Habíamos visto que tiene supraconstitucionalidad
las leyes internacionales en materia de derechos humanos. Luego vienen en nuestro país las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, los decretos, ordenanzas, resoluciones y sentencias. En último espacio se encuentran los decretos y las resoluciones. Sin embargo, en la práctica profesional en nuestro país vemos cómo este decreto tiene más allá que fuerza de ley, más allá que fuerza constitucional, más allá que una fuerza de instrumento internacional. Lo mismo las resoluciones, en la ley no consta, por ejemplo, los arraigos para que se suspenda la prisión preventiva. Si ustedes buscan en el Código Orgánico, no existe la figura jurídica de arraigo. Arraigo técnicamente significa prohibición de salida del país a un extranjero. Eso significa arraigo. Pero en la práctica, no me van a dejar mentir, todos los litigantes y defensores públicos inclusive, y la fiscalía, que los arraigos hay que presentar, en definitiva, son los certificados, testimonios que avalicen la probidad para que no se fugue. Hablando de fuga, por ejemplo, alguien me pregunta en este momento, ¿qué hace la Defensoría del Pueblo? Absolutamente nada. El defensor del pueblo es el ombudsman, es el que dirige, el que protege los derechos humanos en el país. Eso se supone. En nuestro país el defensor del pueblo es un hombre invisible, porque no hace absolutamente nada o hace lo que le convenga a uno de sus amos o con presuntos actos que riñen inclusive normas morales. El defensor del pueblo en nuestro país fue nombrado inclusive teniendo un delito, presunto delito de violencia intrafamiliar. No podía ser defensor del pueblo, pero fue nombrado igual que nuestra fiscal al dedo. El defensor del pueblo es el máximo defensor de los derechos humanos. Es quien vigila y protege el debido proceso en el proceso penal, en todos los procedimientos. Es el que vigila y controla la defensa del consumidor. Pero la práctica es otra, los litigantes sabemos que eso es falso. Hablando de defensa del consumidor, ¿qué podemos hacer cuando alguien nos vende un teléfono, cuando alguien nos vende un vehículo, nos vende un bien mueble, un bien inmueble que no sirve para nada o tiene sus defectos? Eso se llama el delito de engaño al comprador. No pasemos el tiempo ante la Defensoría del Pueblo, porque ese es un trámite administrativo que no se consigue nada. Vayamos directamente, ni siquiera en proceso contravencional, es decir, ante un juez de contravenciones de infracciones leves. No, vayamos directamente con una denuncia ante la Fiscalía indicando que se ha engañado a un comprador. Ahí se iniciará el proceso penal y se llegará posiblemente a una sentencia, o también se puede llegar a transar. Hablando de transacciones, se me viene a los métodos alternativos de solución de conflictos. Los métodos alternativos de solución de conflictos se los conoce como los MASC. Eso mismo, métodos alternativos de solución de conflictos, es la transacción. También existen otros en los que se puede dar la reparación a la víctima. Pero en los delitos graves como violación, asesinato, peculado, no podemos llegar a transar. Se me hace una pregunta: el derecho de los señores policías, de los señores militares y de la orden de vida. Precisamente en materia penal, en materia de derechos humanos, para ustedes, señores policías, señores militares que han resultado, siempre han sido unos héroes. Siempre han sido mal vistos por la sociedad, lastimosamente, pero nosotros siempre los hemos defendido. Caso Fibeca, caso Pasos Policiales. El derecho que le protege a ustedes, como hablé hace un momento, son todos los instrumentos internacionales. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica protege la dignidad de ustedes como miembros de la fuerza pública. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 protege la Declaración Universal de los Derechos Humanos a favor de ustedes, a proteger su integridad, su vida, su integridad psicológica, a proteger su dignidad, el buen nombre de ustedes como miembros de la Policía Nacional, el código de conducta. Ahí está el comportamiento de ustedes. Pero nuestra Constitución también les garantiza sus derechos. El artículo 66 está expresamente definido. No me gusta expresar los artículos en estas charlas porque prácticamente no es solo para nuestro país, es para otros países que muchos alumnos me han pedido, exalumnos, otros amigos, colegas que se encuentran en México. Un saludo para la escuela de don Miguel Carbonell, un catedrático amigo que compartimos en algún momento el seminario. Igual quiero manifestar que los señores miembros de la policía y militares están protegidos
así sea un estado de excepción. El Estado les protege y si algo les ocurre se supone que las entidades gubernamentales los protegen. Ahí viene la pregunta, la orden de vida. ¿Qué es la orden de vida? Es aquella orden que emana de los superiores. Sabemos que todos los policías, todos los militares se deben la disciplina y el respeto, porque eso transmiten a la ciudadanía. Ellos están para proteger la paz y la seguridad. Pero si algún general, alguna ministra por ahí se le ocurre ordenar algo, algún presidente, o actualmente en el país el que gobierna es un vicepresidente, se le ocurre dar una orden de estricto cumplimiento, pero ellos saben que esa orden puede violar derechos humanos, que esa orden puede atentar a la vida de las otras personas. Ellos, ustedes, señores policías, ustedes, señores militares, pesen más. ¿Qué está más en sus manos? Eso se llama ponderar, principio de ponderación. ¿Vale más la vida, vale más la salud o vale simplemente un irrespeto de algún ciudadano por ahí? Luego de que cuando violan los derechos humanos, generalmente el Estado los abandona. El Estado les hace mención precisamente a la extralimitación de la función de los señores miembros de la fuerza pública. Eso significa, eso es un principio de legalidad, es decir, tendrá que actuar conforme lo establece la ley, la Constitución, los instrumentos internacionales y conforme inclusive lo establecen las normas morales de ese momento, las normas sociales de ese momento. Por ejemplo, ¿en qué parte de la ley, en qué parte de la Constitución se encuentra que alguien tiene que estar separado cada 2 metros o cada 5 metros? No, eso aún no se constituye en ley, pero es una norma que debemos hacer cumplir y que tenemos que cumplir los ciudadanos, y ustedes, señores policías, tienen que hacerlo cumplir. Me preguntan sobre el futuro del derecho penal. ¿A dónde va el derecho penal? Eso se llama política criminal. El nuevo derecho penal va precisamente, para mí, a desaparecer las prisiones. Vienen las nuevas penas, las nuevas corrientes. Vivimos la Inquisición con penas crueles. Volvimos, entre comillas, al garantismo, con penas leves, suaves y el máximo respeto de los derechos humanos. ¿Hacia dónde va el derecho penal? Regresamos a la Inquisición, regresamos a la Neo-Inquisición con el denominado Nuevo Orden Mundial. El Nuevo Orden Mundial va a tener una justicia universal, nos va a imponer una justicia regional, como siempre lo han hecho, pero está fusionada, o va a fusionarse el garantismo del amigo con el derecho penal del enemigo. Así de simple, va a convivir el respeto máximo de ciertos derechos y la persecución máxima de otros derechos. Hemos podido ver el día de hoy, no sin concluir algo, por ejemplo, se me viene a la mente la teoría de la voluntad de derecho civil. Es decir, los abogados estamos preparados en todas las materias. Sin embargo, tenemos que ser especialistas en nuestra área, penal, derecho penal, derechos humanos, ciencias internacionales. En mi caso personal, en nuestro estudio jurídico, todos, absolutamente todos, están preparados en diferentes áreas. Así tiene que ser un consorcio, un conglomerado jurídico. El momento en que tú estás en una audiencia, el principio de contradicción es básico. Si tu contrincante habla de algo, enseguida tendrás que refutar. Si no conoces, si no tienes un teleprompter, si no tienes una computadora, no tienes un teléfono, ¿cómo respondes si no tienes conocimiento? Quiero decir que en materia penal funcionan 3 cosas: el cerebro, el conocimiento, el estudio constante día a día, un corazón, para que funcione el garantismo del amigo y el derecho penal del enemigo, para que tengas un corazón duro, que no solloces, que no llores junto a tu defendido, y unas 2 voluntades bien puestas, es decir, ese coraje, esa valentía que debe tener un penalista, el conocimiento de un penalista, un conocimiento así como chispa, ese momento, al tema que le toque, y por supuesto debe ser un hombre sencillo, un hombre humilde. Me piden que demos una ponencia sobre técnicas de interrogatorio. Precisamente esta semana vamos a tocar el tema, técnicas de interrogatorio.
pero quizá este esté dentro de lo que significa el principio de contradicción, lo que son las objeciones, la diferencia entre objeciones, entre impugnaciones. Vamos a hacerlo, lo que es el examen, lo que es el contraexamen, lo que es las preguntas, lo que son las repreguntas, para no caer en un vocabulario no sutil. El Código Civil ecuatoriano dice: las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, a no ser que el legislador las haya definido para ciencia, alguna ciencia, arte o materia. Nuestra ciencia es el derecho. Utiliza un lenguaje técnico, un lenguaje jurídico. Nuestro lenguaje es diferente. Por ejemplo, hoja. Nosotros decimos foja. Nosotros auto. No es una camioneta, no es un vehículo. Auto es aquello que utiliza el juez y solo el juez. Es decir, las providencias que emite el juez para ponerse en contacto con las partes. Hay autos interlocutorios y autos por escrito. Esos se dividen en decretos, autos en sentencias y resoluciones. Podemos seguir hablando, como ustedes han visto, todo momento. Hasta ahí concluimos. He querido demostrar que los abogados litigantes estamos preparados en todos los ámbitos del derecho, más aún en nuestra especialidad. Cuando tú eres penalista, tienes que conocer, antes de ser penalista, tienes que conocer derecho civil, tienes que conocer derechos humanos, derecho constitucional, derecho internacional humanitario. Si no, ¿para qué eres penalista? Simplemente dedícate a otra profesión si no tienes todos los conocimientos, el coraje y el valor. Gracias.